Hola, bienvenidos y bienvenidas a los Move Live, los webinars de Move, donde cada mes contamos con una persona experta que nos acompaña para hablar de los temas más relevantes del ámbito del ESG. Para quien todavía no nos conozca, Move Moda en Movimiento es una iniciativa impulsada por Modaes, el diario líder en información económica del negocio de la moda. Y la misión de Move es acompañar al cambio sistémico de la moda y avanzar hacia un modelo más sostenible, innovador y resiliente. Este trabajo lo estamos llevando a cabo a través de la generación de conocimiento y también creando espacios de encuentro donde los profesionales puedan compartir en torno a los avances del sector en términos de sostenibilidad. Y yo soy Sonia Flotach, periodista especializada en ESG y moda y directora de MOVE. Disculparme la voz, pues estoy resfriada como tantísima gente. Espero poder seguir. Desde el lanzamiento de la plataforma, hemos ido organizando diferentes iniciativas para nuestros patronos y partners, pero teníamos ganas de llevar a cabo el conocimiento e iniciativas más allá y hacer accesible el conocimiento a personas al margen del proyecto. Y así nacen los Move Life, un espacio donde en 30 minutos personas expertas en distintos ámbitos como la legislación, la comunicación, el diseño o la tecnología, pues comparten su conocimiento para ayudar a transicionar y a acelerar esta transformación del sector hacia un modelo más innovador, más competitivo, más resiliente y más sostenible. El Move Life de hoy será un poquito diferente, porque al ser el último Move Life del año hemos querido darle una visión más holística. Así que en la primera parte analizaremos cómo le ha ido al negocio de la moda en 2025 desde una perspectiva de la sostenibilidad. Y en la segunda miraremos hacia el 26, identificando los retos que se le presentan al sector y ofreciendo medios para afrontarlos. El objetivo al final es cerrar el año con una valoración clara y abrir el próximo con un enfoque concreto de los to-dos a llevar a cabo en 2026. Eh, pero también queremos contagiar de alegría y de ánimo este 2026, porque aunque 2025 ahora lo veremos, quizás ha sido un año complicado en temas de sostenibilidad. La conclusión, y aquí hacemos spoiler, es que no ha ido tan mal ni mucho menos. También otro elemento especial del webinar de hoy es que lo impartiré yo misma. Por eso me disculpaba por la voz, porque me tendréis que soportar durante todo el webinar. Como directora de MOVE en Moda Movimiento este año, pues he tenido la oportunidad de conversar con muchísimas personas de dentro y de fuera del sector sobre la evolución de la sostenibilidad y de su impacto. Y con todo ello, pues me he permitido hacer una foto del presente y del futuro de la sostenibilidad en la moda. Mi visión obviamente es parcial y seguro que es incompleta, pero espero que aporte ideas y reflexiones para arrancar este 26 con claridad y energía. Y no me demoro más. Solo recordaros, importante, que tenéis el chat para hacer preguntas aquí en LinkedIn. Os invito y os animo a hacerlas desde casi el inicio. Ya sé que es complicado porque si no he explicado no sabéis qué preguntar, pero dudas que os preocupen sobre las cuestiones que hablaremos, porque el chat de LinkedIn y la retransmisión de LinkedIn siempre va con algo de retraso y siempre se nos quedan preguntas por contestar que aparecen cuando ya hemos desconectado. Si eso pasara, las intentaremos contestar luego, pero es interesante poder tener esta conversación en directo. No me demoro, empezamos con el webinar, espero que os guste. Hoy que vamos a ver lo que comentaba, ¿no? Primero haremos un overview de los temas y las cuestiones que este 2025 han sucedido en sostenibilidad en el negocio de la moda, y la parte más importante del webinar es esta mirada al 26, ¿no? Y salir con una lista de to-dos, que lo he comentado, no es ni completa, ni perfecta, y seguro tiene una mirada muy parcial, pero espero que ayude. 2025, ¿cómo lo hemos vivido? Pues ha sido un año, me costaba buscar un adjetivo para definirlo, ¿no? Pero ha sido un año de incertidumbre, yo diría, en temas de sostenibilidad. Aquí hemos destacado algunos titulares, ¿no? De cosas que han pasado. En febrero, pues ya nos caía encima el Clean Deal, ¿no? Este pacto de Europa para avanzar en la sostenibilidad, pero que eso no sea incompatible con la competitividad de la industria en Europa, algo también muy lógico, ¿no? Pero nos ha llevado muy para arriba y para abajo, quizás uno de los temas más
comentados ha sido el del ómnibus en sostenibilidad, ¿no? Que ha afectado a las directivas de reporting en sostenibilidad y de diligencia, ¿vale? Que se pausaron y se han ido relajando. Justo ahora, hace una hora, ha habido la rueda de prensa del Parlamento Europeo en que se ha aprobado este ómnibus, con lo cual va hacia adelante y se habla que sí, que es una marcha atrás en sostenibilidad. Bueno, quizás es un mirarse las cosas mejor, ¿no? Y uno no intentar ir a 1000 y no poderlo alcanzar, sino hacer las cosas con más sentido común al final. Lo que pasa que quizás aquí el primer tema es no tanto el que dices, sino el cómo pasó, ¿no? Del primero me dicen que sí, después que no, y en responsables de sostenibilidad pues han manifestado mucha esta incertidumbre que comentábamos. Luego también en junio la directiva de Green Claims, pues también se separó, ¿no? Esta directiva que decía cómo se tenían que comunicar los claims en sostenibilidad, ¿no? Eh, pues ha paralizado. También causó como un cierto revuelo, pero de hecho la directiva de greenwashing, que es la que marca que, no, que al final lo que marca es que no se puede decidir nada de sostenibilidad si no tenemos manera de demostrarlo, esta sigue para adelante y de hecho se entra en vigor en septiembre del 26, con lo cual esto será así y aquí un todo que luego veremos. Que no se sepa cómo se tendrá que justificar quizás complica la situación, pero al final lo que se tiene que decir es las cosas siempre teniendo una evidencia. Ya veremos cómo se mostrará esta evidencia. Más cosas, ¿no? Que han pasado este 25. Obviamente, todo lo relacionado con el reglamento del ecodiseño, aunque es cierto que el reglamento está aprobado y una de las categorías principales de las que impacta es la del textil, con su pasaporte y todo, pues estamos a la espera de los actos delegados que dicen exactamente qué quiere decir ecodiseñar en moda, ¿no? Y qué tendrá que poner este pasaporte y cómo será. Esto realmente no es nada que no supiéramos que se iba a ralentizar porque las fechas todavía no han vencido los plazos. Sí que es verdad que se está viendo que va todo más lento de lo que se querría y con los precedentes del ómnibus, pues el sector se puso algo nervioso. Pero bueno, ahí esperamos y sabemos que hay un reglamento y tenemos unas bases, como unos mínimos que sí que ya conocemos, luego veremos en los estudios cómo podemos avanzar. También año convulso con la responsabilidad ampliada del productor, ¿no? Se aprobó la directiva de residuos con la actualización de todo lo que afecta al textil, pero no ha entrado en vigor, ¿vale? Sí que tenemos un proyecto de Real Decreto que debe regular la RAP, pero no está aprobado. De hecho, la propia directiva dice que aún hay plazo, pero sí que es verdad que quizás esto se ha contradecido con la ley de suelos contaminados, que sí que decía que desde enero del 25 todos los municipios de España se tenían que hacer cargo del residuo textil, pero si no se sabe cómo y no entra en vigor la RAP, pues es quien financia esto, ¿no? Al final, y quién lo gestiona y cómo se gestiona. Pues esto, otra vez, no es tanto qué, sino el cómo, que ha ido creando esta incertidumbre. Y más allá de este temas más legales o sí, más legislativos, pues toda la incertidumbre que nos ha llegado cada vez que hemos visto que una empresa NextGen pues cerraba puertas, como aquí salen ejemplos como un Piñatex, eh, y otros, ¿no? La desconfianza del consumidor también. Nos han parado de publicar estudios que dicen que el consumidor ya no se cree nada en sostenibilidad, que le crea incluso reticencias, que los datos no dicen que estemos dispuestos a pagar más y a la hora de la verdad nadie paga más, ¿no? Hemos hecho algunos webinars de MOVE que hemos tenido la suerte de profundizar en estos temas. Seguro que me dejo muchas otras cuestiones en este ámbito. Pero todo esto es lo que comentaba, pues ha creado al final una apatía, un hartazgo, un descrédito, una relajación y una incredulidad, ¿no? De todo esto de la sostenibilidad, y esto no es específico del negocio de la moda, sí que alguna de las legislaciones que he mencionado sí, pero es en general de la sostenibilidad en el mundo empresarial. Y hemos hablado mucho que las directoras, los directores de sostenibilidad han pasado a ser los rock stars, las estrellas
del momento de los equipos de dirección, que todo el mundo se los escuchaba, se les daba presupuesto, a pasar a un segundo plano, ¿no? Y a decir, ahora esto ya no interesa, molesta, no es tan urgente y ha ido quedando relegado. Esta es una visión que es cierto y que ha sido así, pero rascando, rascando, vemos que tampoco es tan cierto, porque eh, por otra parte, si hacemos simplemente caso a lo que se ha vivido durante este año, 2025 ha sido un año con muchísimas informaciones positivas y más que informaciones, acciones. Hemos visto el crecimiento del next gen, de las fibras de nueva generación, de las nuevas fibras hechas o bien a partir de reciclado textil a textil o de otros residuos de otras industrias, a fibras regenerativas, a fibras creadas en laboratorio que nos ayudan a un sistema de eso mucho más sostenible. Hemos visto muchísimos, yo que sé, Renewcell, eh, que, que quebró, ¿no? En 2023 o 24-23 ha crecido un montón este año y han habido inversiones de muchísimas empresas de los grandes del negocio de la moda. Aquí tengo algunas anotaciones, ¿no? Para no olvidarme, pero el mismo Circulose, exacto, con H&M, CIA, Marks and Spencer, o Mango, Cirque, con Inditex, con Pyratex, con Irving, también con H&M, Gali, el algodón que crece en laboratorio, también participado por Inditex, promete mucho. Hemos visto cómo empresas aquí de la industria más local, como Coleo, pues firman acuerdos con un Repsol, con una fundación Repsol, que invierte en todo el apartado de reciclaje. Hemos visto cómo Depost Fiber también va cogiendo más peso. Justo el otro día se publicaba una noticia de nuevas colecciones con Mango hechas a partir de este reciclado. Con lo cual, las Next Gen que veíamos que sufríamos en 2025 tampoco es tan cierto, es mucho más lo positivo y todo lo que se ha invertido y lo más. Por supuesto, ha habido todo un gran impulso, también por aquí tendremos titulares de la segunda mano y nuevos modelos de negocio circulares, pues se están haciendo muchos testeos, se están haciendo pruebas eso, con segunda mano, con alquiler, con reparación, con recondicionamiento. Eh, Estamos avanzando en estos aspectos en sostenibilidad muchísimo. Se han invertido en muchas tecnologías de trazabilidad. Los propios países productores se han organizado y se están liderando iniciativas para mejorar toda la trazabilidad, para hacer un reporting mucho más claro de estas directivas relajadas, pues se ha avanzado quizás más que lo que piden las directivas. Mm, en España se habla de que puede ser, llegar a ser el hub del reciclaje en Europa, ¿no? Porque por todo esto que estamos viendo, con lo cual 2025 tampoco ha sido un año tan catastrófico. Eh, no está mal. Pero entonces aquí la reflexión viene, ¿no? ¿Por qué se está haciendo todo esto si hemos visto que a nivel, desde el punto de vista legislativo, no hay tanta prisa, no hay tanta exigencia y no hay tanto reclamo? También hemos visto desde el punto de vista del consumidor, tampoco está exigiendo a grandes gritos que se haga una moda mucho más sostenible, ¿no? Hablando entre comillas, que es complicado al hablar de sostenibilidad, eh, porque el negocio de la moda va más rápido de lo que le pide la legislación o lo que le pide la sociedad. Pues al final es un tema de sostenibilidad, obviamente ambiental y social. En el negocio de la moda, como en cualquier sector, pues hay personas detrás y, y lo normal, lo general y lo 99,9% lógico es que estas personas quieran hacer las cosas cada vez mejor con las dificultades que tiene y con todos los retos que supone, pero ir avanzando, ¿no? Y transformando como se transforma el tiempo. Pero sobre todo, esto se hace por una supervivencia no solo ambiental y social, que también, sino económica. Si el negocio de la moda quiere seguir siendo líder en España, en este caso, los próximos años, si las empresas que hay ahora quieren seguir existiendo de aquí 15, 20 años, saben que tienen que ponerse las pilas por estas cuestiones. Los recursos naturales son limitados. Em,
perdón, los recursos naturales son limitados. Cada vez hay más conflictos geopolíticos, o más incertidumbre que hace que donde produces hoy, mañana quizás no puedas y tienes que buscar alternativas y maneras. Hay muchos elementos que al final lo que la legislación, por supuesto, que aunque va lenta, va y todo está en marcha, que hacen que se tiene que reconfigurar todo este sistema de una manera más sistémica, valga la redundancia, para producir y para vender y para hacer de una manera más innovadora, más resiliente, más competitiva. Y por eso se está avanzando en estas cuestiones mucho más rápido de lo que nos pensábamos, ¿no? La sostenibilidad lo vemos, iba a decir estoy convencida, pero no es un tema de convencimiento, es un tema de evidencias. Sigo siendo clave en las empresas del negocio de la moda y está más presente que nunca. Con lo cual, hecha esta primera parte de esta presentación que va desde 26. Ahora vemos, ante este escenario, ¿qué retos se nos plantean para 2026 o se le plantean al negocio de la moda, mejor dicho, y en general a la sociedad, pero al negocio de la moda en concreto? Em, Hemos recopilado 9 retos, ¿vale? No, más que retos, to-dos, cosas que se tienen que hacer, que está bien apuntar en ese plan de trabajo, eh, pues estos retos que tienen unos nombres y podrían tener otros, ¿eh? Porque también es difícil a veces condensar en una palabra todo lo que se quiere hacer, pero así, para ser simples o concretos. El primero, obviamente tampoco el orden es un orden de este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, pero quizás sí que por orden de urgencia o de inquietud en el sector, pues iría la responsabilidad ampliada del productor. Por supuesto, es un reto que tenemos ahí y un to-do a hacer. No se sabe si el Real Decreto, estoy hablando en España en este caso concreto, pero en el resto de países de Europa pues deberá ir al mismo ritmo, se aprobará el definitivo este año o no. Se espera que sí en el segundo semestre, pero no se sabe. Sí que existe un borrador que ya da muchas pistas. En MOVE hicimos justamente un paper resumiéndolo, que ya da muchas pistas de dónde va el tema. Obviamente hay muchos flecos y muchas cuestiones que se tienen que matizar. Se han recibido, como ya hemos dicho a veces, muchas alegaciones a este proyecto de Real Decreto y ya se verá. Pero sea como sea, llegará, porque tampoco es algo ni de España, es algo de Europa que derivará en todos los países. Con lo cual, ahora el to-do es ponerse las pilas con este tema y no esperar a que esté aprobado. eh, las empresas del negocio de la moda, pues lo interesante o lo inteligente es o adherirse a uno de los sistemas de responsabilidad ampliada que ya hay para poder tomar decisiones y estar en la conversación desde el principio, o como mínimo, si no es el caso o por el tipología de empresa, pues ir haciendo hucha, quizás, porque el Real Decreto, sí, la responsabilidad ampliada al final lo que dice es eso, ¿no? Que cada empresa es responsable del producto que ponga en el mercado y tendrá que pagar una tasa por cada prenda o cada pieza que ponga en el mercado. Con lo cual, eso va a suponer dinero, por supuesto, con lo cual ir hablando en este tema. Dos, ser cada vez más eficientes en temas de producción y en tema sí, de la ropa que ponemos en el mercado o que se pone en el mercado. Mm, Evitar al máximo posible cualquier error de taras, de desajustes en previsión de ventas. Hará que esto ya es de lógica y es algo que hacen todas las empresas por economía, pero este es una apretada más de tuerca que hará que, ostras, que se pague menos por productos, ¿no? Porque si se acaba pagando por productos no vendidos, pues eso sí que son pérdidas seguras. Con lo cual, la RAP es eso, organizarse, me- a- optimizar la producción y trabajar mientras no entra en vigor, porque estos procesos son los más optimizados, y por supuesto trabajar el ecodiseño. Como pues, seguramente ya sabéis, además de el importe por pieza puesta en el mercado, es casi seguro habrá unas ecotasas. Todo esto siempre es casi seguro porque cuesta de precisar, pero es bastante probable que haya unas ecotasas
vinculadas a cómo de bien o mal diseñado en términos de ecodiseño, de sostenibilidad, ese producto. Con lo cual, está bien ponerse las pilas en este aspecto. Y aquí viene el segundo to-do. El ecodiseño en sí mismo es un gran to-do. Y hace tiempo que el negocio de la moda está trabajando. Hay grandes ejemplos de muchas empresas que están diseñando ya en este sentido y que se han marcado retos muy concretos, pero quizás se tiene que incluso aprender más y mejor, hablando con gente de la industria que trabajan específicamente en temas de ecodiseño. Decían, ostras, a veces el ecodiseño está mal entendido, todo el mundo, ecodiseño igual a monomaterial, ¿no? Y ahora la obsesión de solo quiero piezas monomateriales. Pues quizás no, como en sostenibilidad y en ecodiseño también, nada es blanco ni negro y todo depende. Y me hablaban, ¿no? Esta empresa del polialgodón. Dice, de por sí ya no es monomaterial, es un material reciclado, es una nueva materia, una nueva fibra que surge del reciclado textil a textil, que es muy interesante, pero el producto resultante ya no es monomaterial y nos lo están rechazando, como me comentaban, porque no es monomaterial. Ostras, pero eso sí que es ecodiseño. Sí que es cierto que al estar pendientes de lo que dice el reglamento del ecodiseño específicamente de los requisitos, pues no sabemos, ¿no? Pero en este sentido, aprendizaje, o sea, un to-do es formarse en ecodiseño y ver también, pues ecodiseño es reciclado, no, seguramente es muchas más cosas. Aquí como pista y ya como siguiente to-do, el profundizar en la durabilidad. Desde luego, este se presenta como una de las claves del ecodiseño y se está viendo desde todos los prismas, ¿no? La durabilidad física, es decir, se premiará esas prendas que duren más. No se trata que duren eternamente, como dijo Enric Carrera, el doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña en alguna jornada, no, no se trata que duren eternamente, porque quizás eso tampoco sería lo más sostenible, pero sí que duren el tiempo óptimo por el cual han sido producidas y por las cuales alguien se lo ha comprado, ¿no? Pero también hay toda la parte de esa durabilidad emocional, de cómo las empresas, cómo las marcas consiguen la conexión del consumidor, del comprador, del usuario con esa prenda, con comunicación, con reputación de marca, creando ese apego, ese querer mantener esa prenda en el armario y usarla, y ese también todos esos modelos de negocio circulares, ¿no? De cómo darle más vida a esa prenda lo máximo posible a través de la reparación, el recondicionamiento, alquileres, segundas manos y mil y unos nuevos modelos de negocio que pueden surgir y que es cierto que no funcionarán para todas las marcas, para todas las empresas, porque cada una tiene su propuesta de valor y algunas obviamente no tiene sentido quizás una segunda mano, aunque sí que es cierto que, tal y como dicen todos estos reglamentos, algo se tendrá que hacer, pero cada uno en su justa medida. Pero bueno, como mínimo algunas y muchas sí que pueden explorar por allí en España. Recordemos que hay mucha pyme, además, que tiene un valor añadido, que quizás es una producción más limitada y con prendas más durables y con una mayor conexión emocional, pues ahí hay como mínimo, probarlo, ¿no? Todo esto está ahí bien. Y ligado también, ya ves que voy enlazando un tema con el otro, porque al final todo es una cadena, con la durabilidad, no sé qué es antes, el huevo o la gallina, ¿no? Todo el tema de las fibras de nueva generación, las Next Gen, que hablábamos antes. Muchas de ellas vienen eso de residuos de la misma industria, de ropa o tejidos que ya no se usan y son transformados en nueva fibra, o de residuos de otras industrias, que con la agroalimentaria, por ejemplo, es una clave, que se transforman en nuevas fibras, ¿no? Aquí, como decíamos al principio, es clave avanzar. Hemos avanzado muchísimo, pero aún se debe avanzar, ya que hay un to-do muy grande para el sector de seguir invirtiendo, que ya lo está haciendo, pero invertir mucho más en cómo hacer que estas fibras
no solo sean nuevas, sino sean también conectando con la durabilidad, porque en mi caso se ve que el reciclado le cuesta, entonces eso que decía el huevo o la gallina, ¿no? Queremos prendas ecodiseñadas que duren, pero que tengan reciclado, bueno, pues un gran reto ahí. También va muy conectado con todo lo del ecodiseño, se va a pedir unos mínimos o de reciclado, se está hablando mucho, o de fibra preferente, con lo cual ahí es clave, y con el scrap que veíamos o los scraps, porque son varios, que veíamos si al final acabamos recogiendo mucho más residuo textil, que esta es la idea, esto se tendrá que transformar en nuevas fibras, en nuevos tejidos o quizás para otras industrias, ¿no? Que ya hemos visto ejemplos muy interesantes para la construcción. Incluso para papel de VC vimos, ¿no? Que también se está utilizando fibra. Bueno, es anecdótico, pero es interesante, ¿no? Porque también eh, al final es una industria que utiliza mucha materia prima, ¿no? Pues aquí tenemos mucha y ahí se necesita mucha, pues quizás es una salida interesante. Sea como sea, las Next Gen, importante invertir quien pueda y como se pueda y en la medida que se pueda, demandar, cuanta más demanda haya de grandes y de pequeños en materias Next Gen, en materiales de nueva generación, más escalable será todo y mejor coste saldrá y más se podrá introducir en este mercado y la mejora continua y esta colaboración, ¿no? De sectores que también pensar más allá. Reto o to-do a tener en cuenta. Espero que os esté resultando interesante esto que os estoy contando. ¿Qué más? A ver si sé pasar, sí. La rentabilidad, obviamente. Todo esto que estoy diciendo, muchas debéis estar escuchando, muy bonito, Sonia, pero tiene que ser rentable la sostenibilidad, obviamente, y es la clave. Mm, Toda esta, como lo hemos dicho al principio, no me acuerdo, apatía o ya no sé qué palabra, incertidumbre, todo esto que ha supuesto la sostenibilidad en sí, gran parte es, bueno, ha venido también por ver, bueno, ¿y esto cómo se rentabiliza? Esto pues, de la sostenibilidad es un más a más, ¿no? Y encima y casi me molesta. No, la rentabilidad, la sostenibilidad tiene que ser rentable, por supuesto, y tenemos que encontrar las mil maneras. Una que es complicada, pero obviamente lo es, con todos estos nuevos modelos de negocio que hemos dicho antes, de conseguir una mayor durabilidad, reparaciones, alquiler. Allí hay ingresos, allí hay revenues, allí hay tickets que se van a generar por una sola prenda que se ha puesto en el mercado, la podremos optimizar muchas más, venderla de otras maneras, reparándola, recondicionándola, alquilándola, vendiéndola en segunda mano o incluso convirtiéndola en residuo y volviendo a hacer ropa. Allí hay ingresos, lo que es verdad que se tiene que ver esto, para qué negocios funciona, para cuáles no y hasta qué punto es escalable, pero se tiene que probar. Pero es que la sostenibilidad en sí se tiene que demostrar ya desde el primer momento que rentabilidad. Eh, Algo que yo creo que es un to-do muy importante es apropiarse, que esto también no lo digo yo, lo que dice gente mucho más experta, de lo que hacen los otros departamentos y que de alguna manera u otra es sostenibilidad. Cuando se mejora la logística de la cadena para que sea más eficiente, eso es sostenibilidad. Estamos reduciendo emisiones, estamos reduciendo eh, residuos, estamos reduciendo muchas cosas. Cuando utilizamos la inteligencia artificial para predecir la demanda o para evitar errores en el tallaje o taras o lo que sea, eso es sostenibilidad. Obviamente, cuando evitamos las devoluciones, porque eso hay un tallaje bien hecho, hay una venta online normalmente bien propuesta, que el comprador, la compradora entiende lo que está comprando, se evitan devoluciones, todo eso es sostenibilidad. O sea, de muchísimos departamentos se están haciendo cosas que al final podemos meter dentro ¿no? del presupuesto o de los beneficios de la sostenibilidad. Y eso se tiene que saber explicar y saber hacer. Y eso es uno de los grandes to-dos que este 2006 merecería la pena. Hasta luego. Ay, perdonar, es que estoy fatal de la tos y estoy hablando mucho rato. Si fuera una clase ahora diría, va, a hablar vosotros. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en rentabilidad? Hay en rentabilidad, en todos.
la otra gran función de la responsable, el responsable de sostenibilidad, el análisis de riesgos, por supuesto. Mm, que todas las directivas, hasta la de la diligencia que al final analiza los riesgos, se hayan relajado, como le dicen, o suavizado, no quiere decir que los riesgos ambientales y sociales y económicos que hay en el planeta lo hayan hecho. Los riesgos son los mismos. Y como decíamos antes, si queremos empresas longevas que estén aquí 15, 20, 30, 40, 100 años más, es muy importante tener claros qué riesgos tenemos desde el punto de vista ambiental, recursos naturales finitos, qué riesgos tenemos a nivel social, conflictos geopolíticos, lo que sea, para mitigarlos y contrarrestarlos con nuestra estrategia de sostenibilidad. Esta es una función clave y que también se tiene que explicar en los consejos de dirección, que eso es rentabilizar mm, el negocio, hacerlo, o sea, evitar pérdidas, incluso generar ingresos. Hemos visto como grandes players del negocio han creado comités específicos para analizar los riesgos desde este punto de vista, riesgos geopolíticos, riesgos ambientales, riesgos de los límites planetarios, con lo cual ahí merece prestar atención. Y estos riesgos que tienen que estar en nuestra lista de to-dos, obviamente necesitan data. La data es otro de los to-dos claros de este 2026 en uno de los Move Meet que hicimos en, en el marco de Move de los últimos de este año. Todas las personas allí asistentes decían que estaban muy presentes y muy activas en este tema, en cómo conseguir la data para trazar el camino, el viaje que hace la ropa, obviamente, para ver estos riesgos, con lo cual nos tenemos que poner aquí las pilas con tecnología, la inteligencia artificial que tanto se habla y que bueno, a veces está sobrevalorada o utilizada para cosas que quizás no es el objetivo, pero obviamente nos ayuda mucho a estas cuestiones. Nos tenemos que formar en tecnología para trazar, para conseguir data. Tenemos que arremangarnos también y buscar información. En sostenibilidad se tiene este trabajo es muy importante y este trabajo también va de contacto con personas, que a veces la data se ve como algo muy etéreo, muy digital y de ordenador y de procesos, que también, pero al final es preguntar y conseguir que toda esta información fluya. Y también esto es algo del sector. Cuanta más data se pueda gestionar entre todas y todos, al final la data de muchas cosas es la misma para todo el mundo y con lo cual ayudará mucho a optimizar procesos, lo que decíamos, al final hacer las cosas más rentables y obviamente ligado ahí más sostenibles. Llevamos 7, os dice que teníamos 9. Os cuento. Story Doing sería el 8, no, el 8, perdón, sí, el 8, estoy exacto. El 8, porque todo esto que os estoy diciendo es muy interesante y muy importante saberlo contar. El otro día salía la memoria de sostenibilidad, la primera de Patagonia, no sé si lo habéis visto, que decía que nada de lo que hacemos es sostenible, ¿no? Llevan contándonos mucho tiempo que son muy sostenibles y luego cuando se reporta el dato y se analiza, ostras, pues quizás no nos damos cuenta que muchas cosas de las que hemos dicho no era exactamente lo que queríamos decir o no hemos conseguido esos objetivos maravillosos que nos habíamos marcado. Y es que esto ya no va tanto de contar, porque nos podemos equivocar mucho y realmente ha pasado, o se puede equivocar mucho el sector y ha pasado, sino va de hacer. Se tienen que contar o se tienen que demostrar las cosas con hechos. Mm, por ejemplo, no decimos, no te cuenta el de finanzas, esto también salía en una de los encuentros, el de finanzas no te cuenta, oh, qué bien lo hemos hecho, ¿no? Que hemos pagado los impuestos, porque es obvio, ostras, es que si no lo has pagado, mal. Pues en sostenibilidad pasa lo mismo, o sea, ya no tiene sentido contar, mira qué bien lo estamos haciendo, que hacemos acciones sostenibles, ¿no? Que esto ya no tiene sentido. O sea, es simplemente un hacer y un demostrar, pues eso, abrir ese modelo de negocio segunda mano, introducir esa materia prima eh, eh, preferente. Esos son acciones que al final
demuestran el storytelling a través del story doing. Estos serían el octavo elemento. En comunicación hay un montón a decir, ¿vale? 8 y me has dicho, Sonia, pero hablabas de 9 y ahora veo que como sale mi foto aquí debajo no veréis quizás el 9 que he puesto, pero yo os le diré. Porque hay un noveno, ¿vale? Porque esta lista de to-dos, desde Move, personalmente, creemos que no estará completa si no hacemos un to-do que durante todo el año nos ha ido ahí apareciendo y que cada vez lo vemos más consciente. Y es que desde sostenibilidad tenemos la responsabilidad también de cambiar el relato y el discurso que le estamos contando de puertas para adentro y puertas de para afuera respecto a qué es esto de la moda y la sostenibilidad. Mm, la industria de la moda se ha escuchado mucho, ¿no? La frase típica de es el negocio, es la segunda industria más contaminante, ¿no? Esto lo hemos escuchado todas y todas, aún ahora lo estamos escuchando, pero realmente ese dato no se sabe exactamente dónde ha salido y lo mejor, lo peor, no sé cómo decirlo, es que no es cierto. O sea, hay los informes del Instituto de Medio Ambiente Europeo la ponen, depende de en qué categoría, si es en agua, si es en uso del suelo, si es en materias primas, en distintas categorías. La cuarta, la quinta, la tercera, la décima, depende de en qué elemento. La segunda, quizás en algún epígrafe aparece, pero no es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Es una de las más impactantes, seguro, porque mueve mucho y con lo cual impacta, pero no más que muchas otras. O la típica frase, ¿no? De para hacer para un par de jeans, creo que es 2.700 litros de agua. Pues esto lo estamos escuchando, bueno, depende del par de jeans, de cómo está hecho. Hemos avanzado mucho, ¿no? Desde ese denim de los años 80 que se hacía, depende. Con lo cual, tenemos que ser responsables de cómo explicamos las cosas. Ciertamente hay un gran impacto el, el sector genera un gran impacto, mm, pero precisamente porque ha sido tan criticado, yo he visto que ha hecho y está haciendo muchas cosas para cada vez que el impacto este sea de más negativo a más positivo, ¿no? Y ir generando lo que hemos visto en 2025, y si cogemos 24, 23, 22, pues veríamos igual. Hemos hecho muchísimas cosas o ha hecho el sector muchísimas cosas para hacer esta transformación. Y esto también se tiene que saber contar y se tiene que poner en valor. Quizás ha sido muy criticado porque lo ha contado demasiado. Lo que hemos dicho, que a veces ha contado sin la sostenibilidad es muy traicionera, el ejemplo de Patagonia es claro, y se ha pasado de este greenwashing que se decía, que hemos dicho cosas o se han dicho cosas que quizás no eran exactas, al green hashing, ¿no? Es que es este concepto que se ha puesto de moda también del silenciado, de ahora no decimos nada. Bueno, pues aquí hay un equilibrio. eh, y tenemos que contar. Y tenemos que contar también para dar, creo, estar orgullosos de ese sector. Yo personalmente soy una enamorada de la moda y del negocio de la moda y creo que las que me estáis aquí escuchando, pues seguro que también. Y tenemos que tener orgullo de poder decir, trabajamos en esto, ¿no? Y la gente que trabaja en tiendas, en fábrica, en oficinas, en donde sea, tiene que estar en diseño, tiene que estar orgullosa de decir, ostras, yo trabajo en moda. Yo a veces pregunto que doy clases, ¿no? A alumnas de ¿y vosotras que queréis trabajar en moda, estaréis orgullosas? Dicen, bueno, de un poco porque, claro, no tiene muy buena imagen. Pues no, tenemos que transformar este discurso y decir, estamos orgullosas de este sector que está haciendo muchas cosas para transformarse y es ejemplo para muchos otros. Y de cara para afuera también, que el consumidor no vaya a comprar, que la gente ya dice con la boca pequeña que compre ropa y no sabe exactamente si decir, me he comprado esto que creo que es mejor porque tiene una etiqueta de no sé qué, o de sostenible, de ecológico, de tal, ¿no? Que la gente esté orgullosa y diga, me he comprado moda y me he comprado ropa, porque la ropa al final es felicidad, la ropa nos hace felices. Imaginaros un mundo sin ropa, ¿no? Es una forma de expresión, de identidad cultural, de identidad propia, de género.
es innovación, es muchas cosas buenas la moda. Y yo creo que este es un to-do 2026, lo apunto aquí en la lista, está aquí debajo, no lo estáis viendo porque estoy yo ahí en medio, soy el to-do del relato, de entre todas y todos dentro del sector y desde fuera, creo que se tiene que hacer este cambio de relato. Desde Move, obviamente, lo vamos a, a seguir haciendo, porque creo que ya lo estamos haciendo. Vamos a afrontar todos estos to-dos y todos estos retos, ayudar al sector a, bueno, a hacer, a probarlos con nota. Algunos Move Live de los que hay programas pensados para este 26 hablarán de todas estas cuestiones que os hemos estado contando. Aún no está cerrado de todo el programa, pero serán algunos de estos temas. Os invito a seguiros en LinkedIn porque ahí iréis recibiendo los que hacemos. Aprovechar estos días festivos para recuperar este o los anteriores, que seguro que os aportan muchos conocimientos y os ponen al día para muchos de los retos del 26. Y, y poco más. Ahora, si tenéis preguntas, lo que comentaba, aquí paso sí, que muchas gracias por aguantarme el rollo y con esta voz, que quizás no es muy agradable, pero si tenéis preguntas, creo que hay alguna. eh, Aquí me sale, Héctor. ¿Qué se entiende por Next Gen? Wow, ¿viene determinado por el origen de los materiales o por la tecnología de reciclaje utilizada? Y si hablamos de circularidad, ¿qué importa más, los medios empleados o el resultado? Next Gen es un término controvertido que últimamente se ha asociado a startups sin escalabilidad, dejando a un lado opciones más convencionales ya disponibles. No soy experta en Next Gen, sé un poco de todo y mucho de nada, pero Next Gen, por lo que habla, yo que sé, un textile exchange, es cualquier materia prima mm, nueva, creada, o sea, que no que no existía. No sé si lo estoy explicando muy bien, pero al final hay las recicladas, ¿no? Las Next Gen, por a través de, bueno, reciclaje o utilizar un residuo de una industria, la propia o otra, para hacer una nueva fibra, exactamente. Entonces, si es la tecnología o los materiales, me atrevería, pero no, ya te digo, no soy súper experta y quizás aquí hay alguien más que puede contribuir al diálogo, es por los materiales, aunque obviamente la tecnología es necesaria para que ayude a hacer esta nueva fibra, pero si lo dices por un algodón reciclado, pues podría hacer una Next Gen y se está hablando y la frontera es complicada. Tampoco sabemos lo que dice el reglamento de ecodiseño. Y si hablamos de circularidad, exacto, perdón, ¿qué importa más, los medios empleados o el resultado? También una pregunta complicada que no me atrevo a mojarme. Obviamente el resultado siempre es muy importante, ¿no? Si eso consigo mm, la circularidad total, ¿no? De meter de la cuna a la cuna casi, que eso del residuo a volverlo a meter en el ciclo, esa sería la clave. Claro, porque por más que utilices una tecnología, si no consigues esta circularidad, pero, pero bueno, también complicado. Espero haberte contestado, Héctor. No sé si hay más preguntas, lo que pasa, ¿no? Que seguramente yo ahora estoy casi acabando y en LinkedIn aún estáis viviéndome en otra dimensión, por eso también quizás nadie puede contribuir a este debate. Pero sea como sea, lo dicho, dejar aquí las preguntas, intentaremos contestarlas en offline porque realmente son unos temas muy claves todos. Seguro que hay muchas preguntas o dudas o otras opiniones, obviamente, sobre esto. Nos encantará conocerlas. En MUF al final lo que queremos es recoger el conocimiento de todo el sector y entenderlo, porque esto de la sostenibilidad, no sé si lo he dicho en algún momento, pero es muy difícil, no hay blancos ni negros, es todo muy matizable y todo muy evolucionable. Lo que hace 5 años era la solución, ahora es un desastre y supongo que irá pasando esto. Lo que ahora son soluciones, de aquí 10 años diremos, pero ¿cómo hacíamos? Cogíamos, no lo invento, residuo de no sé dónde para convertir. Em, Sin más, que muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos. Eh, Tenemos un 26 lleno de ideas, de retos, de propuestas. Os invitamos a hacernos llegar sobre qué os gustaría también que habláramos, incluso de personas con las que nos gustaría que os informáramos,
os hiciéramos webinars, porque quién sabe, quizás lo podemos conseguir. De un comentario que dice si es posible subtítulos en inglés, pues es otro to-do para nuestra parte de Move, que quizás, no lo sé tecnológicamente, quizás no es tan complicado, no tengo ni idea, pero no, ya, la verdad, relevante. Eh, em, Muchas gracias y feliz año, porque no creo que aparezca por aquí antes.